Muy buenas, ¿qué tal? Soy Moisés Fernández y bienvenidos a mi curso de GIMP. En esta nueva entrega vamos a realizar de forma práctica dos ejercicios. Primero, crear un logotipo de una empresa, ya sea a nivel personal o a nivel corporativo. Y en segundo lugar, vamos a crear un fondo de pantalla, además creado de forma automática, tanto el logotipo como ese fondo de pantalla. Empecemos. Lo primero, tenemos que situarnos dentro del GIMP y vamos a darle Archivo, Crear y Logotipos. Dentro de logotipos tenemos toda esta gran variedad de logotipos que crea por defecto GIMP. Vamos a elegir, por ejemplo, contornos 3D, luego vamos a elegir otro distinto. Tened cuidado porque la ventana aparece en segundo plano, es decir, detrás del GIMP. Tenemos que estar atentos para seleccionarla, pues si no podemos estar un buen rato esperando y la ventana ya está ahí esperándonos a nosotros, y no al revés. Bien, lo primero que vamos a hacer es el patrón con el que se va a rellenar el logotipo, elegir uno en concreto mediante el botón examinar. Yo, por ejemplo, voy a elegir, pues, por ejemplo, este verde. Le doy a cerrar y se vuelve otra vez al segundo plano. La segunda opción de texto, vamos a poner exactamente el nombre en el que va a consistir nuestro logotipo. Tamaño, pues yo, por ejemplo, voy a poner un tamaño de la tipografía de 300. El tipo de la letra, la tipografía, la podemos poner como queramos, pues yo simplemente le voy a poner el mismo sans, pero en negrita e itálica, para darle un mayor efecto. Incluso podemos aumentarle el radio de desenfoque, el desenfoque de la sombra, un mayor relieve. Yo simplemente lo toqueteo al azar. La barra de desplazamiento de la sombra también lo podemos cambiar para que la sombra se vea más separada de la letra. Y cuando hayamos toqueteado o lo dejemos por defecto, le damos simplemente a OK y GIMP empieza a realizar los diferentes procesamientos para crear ese logotipo. Y aquí está. Veis que el logotipo aparece un poquito más grande de lo que es mi ventana. Si pulsamos las teclas menos o más de nuestro teclado, podemos hacer zoom. Bien, esto es un logotipo que ha creado GIMP con las opciones que nosotros le hemos dado. Vamos a crear otro distinto, logotipos y, por ejemplo, fundido. Este creo recordar que era un poquito más profesional, o por lo menos tiene más contenido. Lo mismo, mi empresa, el nombre que sea, tamaño 300, el tipo de la letra, pues voy a elegir pues, el mismo que aparece, pero con negrita e itálica. Los colores se los voy a dejar por defecto, ya es cuestión de cada uno que lo cambie a su gusto, y le damos a OK. Y aquí tenemos el nuevo logotipo de la empresa. Ya si lo veis, es un poquito, digamos, a mi gusto, más chulo, más innovador, un poquito más profesional. Bueno, consiste simplemente en que ya cada uno de vosotros le deis al logotipo y probéis uno a uno cada uno de estos logotipos con sus diferentes opciones y lo dejéis simplemente a vuestro gusto personal. Si os dais cuenta, ya como hemos creado dos logotipos distintos, arriba de la pantalla principal nos aparecen varias pestañas como si fuese un navegador. Al pinchar en una pestaña o en otra, accedemos a una de las imágenes que tenemos abiertas. Esto es una cosa que también ha creado nueva GIMP en su propia interfaz que nos va a facilitar mucho las cosas. Bueno, ya hemos hecho la primera parte de este video tutorial. Vamos a hacer la segunda, crear un fondo de pantalla automático. Estaba en la misma opción, archivo, crear, y en este caso se llama patrones. Vamos a elegir, por ejemplo, el patrón de la Tierra. Es muy interesante, o por lo menos curioso, porque, lo primero, vamos a darle tamaño 1000, un tamaño aceptable, le podemos poner más, menos, ya según vosotros. Es interesante porque esto va a crear un mapa muy parecido a los mapas que hay en los juegos como Civilization, Age of Empires, etc. Nivel de detalle yo le voy a dar el máximo, va a tardar más en hacerlo, pero por lo menos va a quedar más definido. Altura del terreno, lo podemos aumentar, el océano también le podemos dar bastante profundidad y le damos a OK. Una vez terminado, aquí tenemos el mapa de relieve de la Tierra. La verdad es que queda muy curioso y según vayamos toqueteando las diferentes opciones, nos puede salir mejor, peor y es más, distinto. Cada vez que lo generemos se le coloca una semilla aleatoria. Podemos además crear otro tipo distinto de fondo de pantalla. Archivo, crear, patrones y podemos darle por ejemplo a camuflaje. Camuflaje, vamos a elegir el tamaño de la imagen, de tamaño 1000 y todo lo demás lo dejamos tal y como está.
Y aquí tenemos pues otro fondo de pantalla, a su manera, distinto, también con los colores que se ha creado. Si queremos que esto sea un fondo de pantalla como tal, lógicamente los colores que tiene son muy intensos. Vamos a hacerlo un poco más transparente, vamos a reducirle la opacidad. ¿Eso cómo se realiza? Cogemos la imagen y disminuimos en esta parte de la derecha el término opacidad. Lo dejamos, por ejemplo, a un 60%. ¿Veis cómo automáticamente se va quedando más claro? Y es más, vamos a ver la diferencia. A la hora de crear todo esto, para guardarlo, tenemos que darle archivo, guardar como, y le vamos a dar un nombre concreto. Este va a ser, por ejemplo, fondo tierra. Por defecto, Jim lo va a guardar como XCF, que es el tipo de archivo que él sabe manejar. Es muy importante para que luego podamos nosotros pues, cambiarle diferentes opciones de capas o otros elementos que hagamos. Una vez que ya lo hayamos guardado en ese formato, si queremos crearlo como un JPG, debemos de darle a exportar. Archivo, exportar, elegimos el tipo de archivo, en nuestro caso, si os dais cuenta aparece una gran cantidad de formatos. Nosotros el que vamos a elegir por ahora es el JPG, que tiene un grado de compresión muy alto, lo elijo dentro del escritorio y exportar. Va a aparecer después una ventana en la que nos dice qué grado de calidad. Yo, como no tengo problema de tamaño, o por lo menos de capacidad, le doy a un 100%. Habiendo hecho eso, ya tengo mi imagen creada. Esta es la imagen del fondo de pantalla que he creado. Si os dais cuenta, es un poquito transparente, ideal para dejarlo en un fondo de pantalla del escritorio o donde queramos. Que no aseguráis mucho o no confiáis mucho en esa opacidad. Para que veáis realmente la diferencia, vamos a dejarla a un 100% y voy a exportar nuevamente esa imagen. Ahora lo voy a llamar fondo tierra 2. Le voy a exportar y me va a aparecer la ventana de exportar finalmente. Y ahora ya sí puedo coger y cambiar entre una y otra. Y se puede ver claramente la diferencia entre una no transparente y la otra imagen siendo un poquito más transparente. Bueno, yo creo que con esto es suficiente y creo que habéis entendido la idea de crear un logotipo y un fondo de pantalla automático. Espero que os haya servido. Muchas gracias por vuestra atención.